Hola, muy buenas noches compañeros. El tema que nos correspondió a mi equipo y a mí fue el pensamiento complejo. A continuación vamos a presentarles un video en el cual estamos explicando el tema. Mi equipo de trabajo está conformado por Suri Guerra, Jennifer Castrillón y mi persona, Yulisa Monsalve. El concepto de pensamiento complejo fue descrito por primera vez por Edgar Morin, pensador universalista, filósofo y epistemólogo francés, quien lo describió como la capacidad para pensar de manera compleja y la habilidad de conectar distintos planos de la realidad entre sí, debido a la complejidad de nuestro entorno y a una capacidad fundamental para desenvolverlos en él. Ha denominado esta postura como un pensamiento nuevo, válido para comprender la naturaleza, la sociedad, reorganizar la vida humana y para buscar soluciones a la crisis de la humanidad contemporánea. El concepto de pensamiento complejo es un conjunto de habilidades mentales que nos permiten realizar acciones avanzadas, como por ejemplo comprender conceptos, generar ideas originales, utilizar la lógica y descomponer problemas en sus partes más sencillas. Se trata de un tipo de pensamiento fundamental para conseguir el éxito en diferentes áreas y se encuentra muy relacionado con la inteligencia. Las personas con una gran capacidad para desarrollar pensamiento complejo suelen ser buenas entendiendo las bases de diferentes ideas y conceptos. Tienen buena imaginación y habilidades para crear y defender argumentos en base a la evidencia. El estudio de lo complejo ha impactado el ámbito de la educación, la interpretación de la sociedad, la política y la comprensión del mundo actual que vive la humanidad. La complejidad ha pasado a ser el problema de vida y el vivir, el problema de la construcción del futuro y la búsqueda de soluciones a los problemas contemporáneos. En palabras de Edgar Morin, cuando se habla de complejidad se trata de enfrentar la dificultad de pensar y de vivir. El concepto de pensamiento complejo se contrapone a la visión tradicional de los procesos de la mente como lineales y simples. Edgar Morin lo describió como una habilidad interdisciplinar, fundamental para todos los ámbitos en los que se necesita relacionar información. Acá viene la parte como de diáfora, recursión y holografía. Se puede entrenar y dependiendo de los conocimientos de cada persona sobre un área determinada o su nivel de interés puede influir en gran medida en su capacidad para utilizar esta habilidad. Muchas veces no se tiene esta habilidad como lo mencioné, pero digamos que se puede entrenar y se va adquiriendo como esta capacidad. El pensamiento complejo es una estrategia de pensamiento que trata de comprender un fenómeno muy amplio, estudiando sus componentes específicos, y pertenece al grupo de la epistemología. Listo, entonces el pensamiento complejo es una estrategia de pensamiento que trata de comprender un fenómeno muy amplio, estudiando sus componentes específicos, pertenece al campo de la epistemología como lo había mencionado antes, que es el área que estudia los métodos utilizados para realizar descubrimientos científicos y requiere de 3 habilidades fundamentales como el razonamiento lógico, crítico y creativo. Ya mi compañera Yulisa más adelante les va a explicar esta parte. Otra parte es que ningún elemento de la realidad puede estudiarse como un ente individual, sino que debe comprenderse en función de sus relaciones con el entorno en que se encuentra y con el resto de elementos que componen un conjunto. Es importante también darnos cuenta de la existencia de estas relaciones y de la complejidad de nuestro entorno. Puede suponer un gran cambio de paradigma y generalmente tendemos a centrarnos en lo concreto e inmediatamente observable, pero según su teoría de la complejidad, esto no nos estaría ayudando a entender el mundo que nos rodea en su totalidad. Otra parte es que esta idea de la complejidad de nuestro entorno llevó a Edgar Morin a plantear un nuevo proceso de educación, que se centrará en enseñar a pensar en los alumnos en lugar de proporcionar una serie de datos para memorizar. Es decir, en lugar de centrarse en el razonamiento básico, su propuesta era intentar enseñar a los alumnos habilidades de pensamiento crítico y creativo. Buenas noches, como lo mencionó anteriormente mi compañera Suri, el pensamiento complejo tiene 3 habilidades fundamentales, que son el razonamiento básico, crítico y el creativo.
Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Iniciaremos con el razonamiento básico. Este se basa en el conjunto de conocimientos e información que hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas, a través de nuestras experiencias, a través de la cultura en la que estamos inmersos, nuestras creencias, las reglas sociales de nuestro entorno y los modelos en los que nos fijamos. El razonamiento básico realiza unas funciones demasiado sencillas, las cuales son el memorizar y recordar. También el pensamiento básico nos otorga la capacidad de metacognición, es decir, la habilidad para darnos cuenta de lo que sabemos y lo que no. La segunda habilidad que conforma el pensamiento complejo es el razonamiento crítico. Este se trata de un conjunto de herramientas que, en lugar de servir para adquirir nuevos conocimientos como ocurre con el básico, se utilizan para reorganizar todas las ideas que ya tenemos presentes en nuestra memoria. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo funciona el razonamiento crítico? Las principales funciones son analizar el conocimiento que ya hemos adquirido previamente, encontrando así patrones, descubriendo las ideas principales y clasificando la información, evaluando todo lo que hemos aprendido y realizando conexiones entre los distintos datos que tenemos en la mente, utilizando para ello la lógica, la deducción y la inducción. En tercer y por último lugar tenemos el razonamiento creativo, que parte de la base del conocimiento adquirido mediante el pensamiento básico. A partir de esto se utilizan habilidades como la sintetización, la elaboración, la creatividad o la imaginación para desarrollar nuevas ideas, formas de pensar y conceptos. Todos los conocimientos creados a partir del razonamiento creativo deben ser evaluados mediante el crítico. Además, se ha descubierto que para desarrollar este tercer nivel es necesario tener un gran dominio de los otros dos. Muchos expertos están de acuerdo en que estas habilidades son las que conforman realmente el pensamiento complejo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jennifer Castrillón y vengo a hablarles de los ejemplos del pensamiento complejo. Podemos ver que una persona intenta entender las necesidades de un amigo, pero que está comportándose de manera agresiva. En lugar de uno enfadarse y alejarse de él, el individuo trata de comprender qué puede haber atrás y qué sentimientos están llevándole a actuar así. Otro de los ejemplos sería que el jefe de una empresa tiene que resolver un conflicto entre dos empleados, pero para ello debe escuchar el punto de vista de ambos trabajadores. También es tratar de encontrar los puntos en común y decidir si hay alguna solución que pueda satisfacerle a los dos. Muchas gracias.